El siguiente video es patrocinado por Whokeys, los mejores precios para licencias originales de Windows y Office, y con el código PROFE escrito en mayúsculas obtendrás un 25% de descuento. Realizas el pago con el método que tú quieras. Esta serial te servirá para un computador y de por vida. Finalmente, licencias genuinas cuya activación es muy rápida y sencilla. Y por la serial que ellos te entregan podrás actualizar tu Windows 10 a Windows 11 totalmente legal y gratuito, e incluso puedes comprobar si tu computador quedó activado de manera permanente. Para saber cómo hacer todo esto en el paso a paso, te dejo un tutorial en la descripción de este video. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida a este tutorial donde aprenderás a cómo estar utilizando cualquier aplicación bancaria, juego y red social mientras estés utilizando el jailbreak de Dopamine. Sabemos que cuando este jailbreak está realizado, si es que vamos a la parte superior donde aparecen ahí las settings, los ajustes de este jailbreak, el tercer botón que aparece allí dice Hide Jailbreak. Si es que tú lo estás presionando, ahí ya está activado, pero fíjate en la leyenda que aparece allí, esto va a desactivar de forma parcial el jailbreak para que algunas aplicaciones no lo estén detectando. De todas formas, no es totalmente efectivo, pero con algunas aplicaciones sí te va a estar funcionando. Lo único que habría que estar haciendo ahora es estarnos saliendo y estar ingresando a las aplicaciones que te generan algún problema. En este caso, vamos a hacer la demostración con Clash Royale, con este juego. Si es que ingresamos, si te das cuenta, se vuelve a caer. El mismo creador del jailbreak de Dopamine nos dice de que no es efectivo al 100%, entonces lo que vamos a realizar es volver a estar ingresando acá a la aplicación del jailbreak de Dopamine y vamos a presionar en Unhide Jailbreak para que vuelva a quedar la opción allí tal como estaba antes. Ahora, el mismo creador del jailbreak de Dopamine tiene otra alternativa que podemos estar instalando con el gestor de paquetes de Zebra, y también nos va a servir Concilio. Una vez que hayamos ingresado, esperamos ahí en la parte inferior donde aparecen las fuentes, esperamos hasta que estas terminen de cargar. Igual podemos deslizar hacia abajo para asegurarnos de que todas carguen ahí de forma correcta, y si puedes ver allí en la lista, la primera, la de Big Boss, es una repo que ya viene por defecto cuando tú realizas el jailbreak, te va a estar apareciendo automáticamente ahí en el jailbreak. Bueno, tenemos que estar ingresando esta repo, tocamos arriba en la primera opción de todas las categorías y en el buscador tenemos que estar escribiendo la palabra Choicy y ahí lo vas a tener. Si te das cuenta, el creador es Opa334, el mismo líder del equipo del jailbreak de Dopamine, y ahí, como lo puedes ver, en el día en el cual se grabó este video va en la versión 1.4.8. si cuando tú lo vas a instalar hay una versión mucho más avanzada, es mejor para ti. Tocamos acá en el botón de obtener y cuando se habilite el banner en la parte inferior lo vamos a estar presionando y le damos acá en el botón de confirmar y esperamos a que el proceso de descarga e instalación termine. Luego se habilita abajo el botón de reiniciar Springboard, lo vamos a estar presionando y esperamos hasta que vuelva el equipo. Una vez que hayamos ingresado, vamos a entrar ahora a nuestra pantalla de inicio y tenemos que dirigirnos acá a las configuraciones, a los ajustes de iOS. Una vez que estemos dentro, tenemos que estar buscando donde están todos nuestros tweaks instalados y tenemos que estar abriendo acá el de Choicy y ahí lo vamos a tener. El primer ajuste que tenemos al inicio es la configuración global de este tweak y nos está mostrando todos los tweaks que están ahora mismo instalados en nuestro dispositivo, y desde acá tú puedes estar desactivándolos para que estos simplemente no estén funcionando y las aplicaciones que a lo mejor vayan a ocupar de estos tweaks no los vayan a detectar y puedan correr correctamente. Si es que retrocedemos, vamos a encontrar acá las opciones de configuración en el Springboard, en la pantalla de inicio, y acá podemos realizar todo lo que es la desactivación del tweak injection para que los tweaks no estén funcionando en el Springboard, en la pantalla de inicio, para estarlos quitando allí de forma definitiva. Eso quiere decir que ninguna aplicación te va a estar detectando el jailbreak. Y si te das cuenta, la segunda opción quedó allí en gris, que no la puedo activar. Bueno, vamos a apagar esta opción para estar encendiendo la segunda, y acá, pensando siempre en el Springboard, en la pantalla de inicio tengo la opción de permitir y de denegar, o sea, darle el permiso y de rechazarlo. Entonces yo puedo decir que en la pantalla de inicio voy a estar permitiendo que estén funcionando los siguientes tweaks, y puedo decir que en la pantalla de inicio esté negando el permiso para que ciertos tweaks no estén corriendo allí. Pero si simplemente quieres estarlos allí desactivando todos, lo que tienes que estar haciendo es volviendo acá a la primera opción y tocar donde dice en desactivar el tweak injection, y ya te vas a asegurar de que simplemente ninguno esté funcionando. ¿Dónde? Allí en el Springboard, en la pantalla de inicio.
inicio. Y luego acá aparece la opción de App Plugins. Si es que ingresamos allí, nos va a estar mostrando al menos los que están corriendo allí en nuestra pantalla de inicio. En este caso solamente este, y también desde acá yo lo puedo estar desactivando para que no funcione allí en el Springboard, o darle las mismas configuraciones de permitir o de negar, tal como lo vimos allí recién. Ahora, si te das cuenta, allí en la esquina superior derecha aparece el botón de Respring para que se haga un reinicio rápido. Esto es cuando ya quieres estar aplicando los cambios, tienes que estar tocando en esa opción para que todos estos queden guardados. Ahora, si es que retrocedemos para seguir viendo las demás opciones, tenemos ahora la opción acá de las aplicaciones, y acá me va a estar mostrando todas las aplicaciones que yo tengo instaladas en mi dispositivo. Y de hecho, desde acá yo puedo estar buscando el juego que abrimos recién, que es el de Clash Royale, y ahí se va a encontrar. Si es que ingresamos a él, tenemos las mismas opciones, el Disable Tweak Injection, es decir, que los tweaks no estén afectando, ni manipulando, ni tocando en ninguna forma a esta aplicación. O también puedo hacer la misma configuración que vimos recién, y acá nos damos cuenta cuáles son los tweaks que tocan a este juego. Entonces yo puedo estar acá dándole el permiso a algunos, o también puedo estarle negando el permiso a ciertos tweaks, o de una simplemente apago esta opción y digo que en esta aplicación, en este caso, en este juego, simplemente los tweaks no van a estar allí funcionando. Y lo mismo tú puedes estar haciendo ahora con tus aplicaciones bancarias. Basta con que las estés encontrando y estés allí activando esta opción, que a mí en lo personal me ha funcionado para no tener allí ningún tipo de problema. Activando simplemente el Disable Tweak Injection, ya van a estar corriendo, o si no vas a tener que estar jugando con las demás configuraciones que te acabo de explicar. Y de hecho, si vamos a hacer una prueba de inmediato para ver si es que el juego está abriendo, vamos a venir acá a lo que es al multitareas para ver si está abierto este juego. Entonces vamos a tirar esta tarjeta, lo vamos a desactivar, y lo que vamos a hacer ahora es estarlo abriendo para ver si está corriendo. Entonces si es que accedemos a él, ¡papam! Ahí lo puedes ver, ya está corriendo sin ningún tipo de dificultad. Ahora podemos estar abriendo el juego y cualquier otra aplicación, y va a estar funcionando allí sin ningún tipo de problema, tal como lo puedes ver. Ahora, si es que regresamos a las configuraciones de iOS para seguir viendo todo lo que podemos estar haciendo con Choicy, vamos a ingresar nuevamente allí a todos sus ajustes, y acá aparecen los demos. Si es que ingresamos, van a estar cargando todos estos pequeños tweaks que van realizando varias opciones también en el sistema. Si hay alguno que tú ya has detectado y quieres estar, por ejemplo, restringiendo el funcionamiento de los tweaks sobre él, puedes estar ingresando, por ejemplo, acá al de CarPlay, y se repiten las mismas opciones: estar desactivando el Tweak Injection allí, o simplemente darle los permisos, estarle dando allí el allow o el deny, dependiendo de los tweaks que yo quiero estar allí indicándole en la configuración allí en los demos. Y en la parte de los ejecutables adicionales, desde acá tú puedes estar creando tus propias sentencias tocando allí en el signo más, pero en realidad esto no viene al caso. Hay que tener un poco más de conocimiento, y en base a lo que te acabo de mostrar recién, te va a funcionar con las aplicaciones. No te preocupes. Ahora, estas dos opciones que vienen a continuación son bastante buenas. Yo te voy a recomendar que las estés activando. ¿De qué se tratan cada una de ellas? Que cuando dejas presionado ahí sobre alguna aplicación para el 3D Touch y estar obteniendo algunas opciones, desde ahí tú vas a poder estar escogiendo si es que quieres que la aplicación vaya con el Tweak Injection activado o desactivado. Por ejemplo, si es que volvemos acá al juego que estaba en cuestión, si dejo presionado sobre él, si te das cuenta aparece esta opción para estarlo lanzando con tweaks. Nos dice que se va a lanzar con tweaks. ¿Por qué? Porque en las configuraciones, si recuerdas, tenemos allí desactivado el Tweak Injection. Ahora, si es que nos salimos nosotros de esta aplicación, tenemos que probar otra aplicación. Veamos la de acá al lado, y si te das cuenta, acá nos dice Launch Without Tweaks. Entonces nos está mostrando que esta aplicación se va a lanzar sin los tweaks, y lo puedes hacer directamente con este atajo para no tener que estar ingresando ya las configuraciones de Choicy y estar indicando uno a uno. Viene a ser como un acceso directo para estarlo consiguiendo. Ahora, y si es que volvemos acá a los ajustes de Choicy, vamos a estar viendo las demás opciones que nos da, y en realidad la última opción que tenemos acá es realmente sencilla y es muy útil en verdad, y es el Troubleshooting, para estar obteniendo allí un registro de los problemas que has tenido a lo mejor con alguno de los tweaks que tú tienes instalados. Puedes estar simplemente tocando y te va a estar mostrando si es que este tweak ha generado allí algún impacto en los delips, que son algunas configuraciones que tienen allí los tweaks y que afecta finalmente a las aplicaciones, y con esto vas a comprobar si realmente has tenido algún tipo de problema. Por ejemplo, acá ya tenemos uno que ha sido negado, por ejemplo en PayPal, en Santander y en el juego del Clash Royale, porque fue lo que hicimos recién. Recuerdas que desactivamos el Tweak Injection para cada uno de ellos. Entonces este tweak no va a tener incidencia sobre cada una de estas aplicaciones. Dándole en Fix se va a corregir esto y el Tweak Injection va a funcionar en cada una de ellas, pero acá le vamos a dar en cancelar
esperar para que todo siga funcionando allí, tal como lo hemos tenido para que corran nuestras aplicaciones. Y al final tenemos acá el botón para estar reseteando todas las configuraciones y de esta manera tener el tweak nuevecito, como fue la primera vez que ahí lo instalamos. Y si es que venimos acá a la parte de los créditos, vas a estar viendo todas las personas que han interactuado de una u otra forma en la creación de este magnífico tweak. Acá aparece la parte de donar a todo lo que es a Lars, a Opa334, y desde acá obviamente vas a estar encontrando allí su cuenta de Twitter, que obviamente te voy a recomendar a que le estés siguiendo para que estés al tanto de las últimas novedades que él va publicando en toda esta comunidad del jailbreak. Y si quieres aprender qué otras modificaciones puedes estar realizando con Dopamine, bueno, una vez que te suscribas y actives la campanita, te recomiendo que vengas acá a mi canal a la parte superior donde aparece la lista de reproducción y estés ingresando acá a la tercera que aparece reviews de tweaks y aplicaciones, y en su interior vas a estar encontrando muchos otros videos donde te enseño cómo estar saliendo del aburrimiento de iOS y de iPadOS y estar realizando un viaje al futuro gracias al jailbreak. Y eso sería todo por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te espero esta semana con otro video. Chao, chao.